Muy buenas tardes. Creo que me escucháis bien, sí, espero que sí. Mi nombre es Pedro, para quien no me conoce, y bueno, tenemos otra reunión, sí. Actualmente los estamos haciendo cada 2 semanas y el día de hoy vamos a tener una reunión relacionada con la lectura. A mí personalmente me interesa bastante esta reunión porque algunos somos un poco perezosos, ¿sí? Cuando tenemos que leer un libro, ¿sí? Algunos nos cuesta un poco decir, ay, un libro así de grande y que tenemos que leerlo y somos un poco impacientes a la hora de hacer esto. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una solución para eso se llaman los cuentos cortos. Y la verdad que no es tan mal eso, los cuentos cortos. Hasta puedo un poco decir, sí, sí, sí. He leído 3, 4 libros y la verdad que son pequeñitos, pero bueno. Creo que es un poco difícil el tema de los cuentos cortos porque hay que tener mucha creatividad y en un relato tan pequeño dar todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Hola a los que nos están viendo por Facebook también. ¿Y qué es lo que pasa con esto con respecto a los cuentos cortos? Hay que tener mucha creatividad y todo eso. Así que la verdad que hablando hace un tiempito atrás con Nastia, con Agnieszka, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Pedro? Bien, 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 gracias. Bueno, comento un poco sobre esto de la propuesta de los cuentos cortos que me ha parecido fabuloso, lo que, bueno, de tu idea de poder hacer esto, porque soy un poco perezoso con el tema de lo que he dicho de leer libros. Bueno, igual Y que yo. bueno, ¿qué vamos a ver un poquito antes de empezar? Bueno, cuento para los que no conocéis Nastia. Yo estoy acostumbrado a decirle a Agnieszka por una presentación anterior, pero bueno, profesora sí de español en la academia. Bueno, y aparte de eso también me gusta mucho su positivismo, su sentido del humor. Y bueno, y también esta idea de los cuentos cortos que un poquito estuvimos hablando me han parecido bastante curiosos algunos, ¿sí? Eh, a ver, para los que nos están ahora escuchando y viendo un poco, Nastia, ¿de qué va a tratar así como muy, muy pequeñito la reunión de hoy? Bueno, vamos a hablar de los cuentos cortos. ¿Qué es un cuento corto? ¿Cómo leerlo? ¿Quién puede leerlo? También voy a proponer algunos autores y vamos a analizar algunos cuentitos pequeños que se llaman microcuentos, Microcuento, o sea, de corto nos vamos al micro. para los más perezosos. Sí. Estoy yo presente entonces. Bueno, sin más preámbulo, como solemos decir algunas veces, bueno, todo tuyo y te escuchamos y te vemos también, Nastia. Gracias. Bueno, pues me presento otra vez. Soy Anastasia y soy este tipo de persona que acaba de describir Pedro. Es decir, un segundito, abrimos la presentación. Eh, pues sí me imagino cuánto tiempo voy a tardar en averiguar qué va a pasar en el final de un cuento. O, por ejemplo, si me imagino cuánto tiempo voy a necesitar para conocer bien los personajes. Uy, me desespero. Realmente a mí me cuesta empezar y aún más me cuesta terminar alguna novela o alguna cosa grande. Y bueno, por eso estamos aquí con este tema y espero poder ayudar a las personas que son como yo, un poquito perezosos o no sé, probablemente existe alguna palabra que no tiene esta connotación negativa. Bueno, las personas que prefieren todo lo más rápido, ¿sí? Estamos aquí con los cuentos cortos. Lo bueno, si corto, dos veces bueno. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con esta frase y ahora os explico por qué. Entonces, uy, perdón. Un cuento es una narración breve con un argumento relativamente sencillo. Y aquí tenemos algunas características principales de los cuentos. Número uno, ficción. Bueno, normalmente los cuentos suelen basarse en algunos hechos reales, en las experiencias del autor.
pero el cuento es algo un poco alejado de la vida real y tiene que seguir siéndolo. Por eso normalmente el autor tiene que darle algo del mundo de fantasías, ¿sí? Darle algo mágico recortado de la vida real para que siga produciendo esta sensación de cuento y de magia, un poquito. La segunda característica es la estructura. La estructura es clásica, tenemos introducción, nudo y desenlace. O en otras palabras, introducción, la parte principal y desenlace. La parte principal tiene todos los detalles que necesitamos para conocer al personaje, para acercarnos a la idea del autor y el desenlace lleva el clímax del cuento y bueno, la explicación de la idea. Obviamente, como un cuento es algo bastante cortito, solo tenemos una línea argumental, porque sería imposible poner 5 líneas de amor en un solo cuentito de 5 o 8 páginas. Y por la misma razón tenemos un solo protagonista. Bueno, un protagonista y una línea argumental. Así que no es muy difícil de seguir la idea del autor cuando leemos un cuento corto. El formato del cuento es prosa. También podemos ver algunos diálogos, monólogos interiores, pero nunca se escribe en formato de poema. No, eso no. Y lo principal es la brevedad, pues un cuento corto o un relato corto es algo que tiene que ser breve. Y creo que esta es la ventaja principal de los cuentos cortos. Pero, ¿qué otra ventaja tenemos? Entonces, ¿por qué son buenos los cuentos cortos? Eh, Realmente yo creo que es una cosa subjetiva y sobre todo si uno tiene bastante nivel, podría leer un cuento corto, también podría leer una novela y hacer cualquier otra cosa relacionada con la lengua que estudia. Pero bueno, aquí hablamos concretamente de cuentos cortos y yo tengo cuatro puntos de mi opinión personal. Pues punto uno es que no te aburres porque solamente no tienes tiempo y no tienes esta oportunidad, solo tienes 5 páginas de la trama y todo va bastante intenso. Y solamente tienes tiempo para seguir la idea del autor, seguir el protagonista y no tienes ni un segundo para distraerte, ¿no? Y así vas a terminar muy rápido y al final vas a sentir algo. Probablemente no muy positivo, pero esto ya depende de cada uno. Bueno, punto 2 por aquí dice que los cuentos cortos, en mi opinión, y también como lo ha dicho Pedro, demuestran el gran talento del autor, porque, no sé, probablemente no es muy correcto comparar las novelas y los cuentos cortos, pero mirad, los autores de novelas tienen todas las páginas del mundo para presentar a los personajes, para desarrollar sus personalidades, para introducir diferentes localizaciones con diferentes epítetos, para darnos muchos diálogos, etcétera, etcétera. Y los autores de cuentos cortos tienen un gran límite en este caso, tienen bueno, no existe ningún límite concreto, pero normalmente son de 5 a 8 páginas, pueden ser 2 páginas, pueden ser 20 como mucho. Y bueno, para mí es muy difícil poder transmitir una idea profunda en muy pocas palabras y para eso sí que hay que tener un gran talento. Además, si hablamos del mundo de literatura hispana y de cuentos cortos hispanos de España y Latinoamérica, hay muchísimos autores del siglo XXI y también del siglo XX, pues son bastante modernos y por eso los problemas del que hablan los autores son también muy actuales. Todo tipo de problemas, algo de amor, algo de la vida cotidiana, algo más filosófico probablemente también. Entonces cada persona podría encontrar algo a su gusto. Y no son cosas como de antigüedad, son cosas reales que estamos viviendo ahora en este momento. Bueno, y punto 4 es algo muy general. Leer un cuento corto es una manera más para entender a los hispanos, como
Si estudiáis una lengua, escucháis música, ¿verdad? Leéis novelas probablemente, veis películas o series, y ¿por qué no entonces leer un cuento corto? Así vais a como gastar, no puedo decirlo, pasar unos 20 minutos solamente conociendo un poco mejor la cultura, la visión de los hispanohablantes, la mentalidad probablemente. Pues ¿por qué no probarlo? Pero bueno, voy a ser sincera, yo después de leer el primer cuento en español me quedé eh, un poco indignada, no sé, indignada no, pero no me impresionó mucho, estaba así como, ¿y eso se llama un cuento? Así que os aviso que probablemente el primer cuento que leáis no os va a gustar mucho, pero tenéis que seguir intentando probablemente, sí, y al final vais a entender cómo lo hacen. Tienen alguna peculiaridad los autores hispanos, tienen mucha diferencia con nosotros, con la manera de los autores rusos, y esto es lo principal. Así que es muy bueno intentar entender cómo quieren presentar su visión los autores hispanos. Y el cuento corto es una manera más fácil que una novela, por ejemplo. Bueno, puede ser como una etapa preparatoria también. Y bueno, si decides leer un cuento corto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, disfrutar sobre todo, pero también hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta cuando leemos. ¿Qué es lo principal? Ya sabemos que en un cuento solo hay una línea argumental y un solo protagonista. Este protagonista es muy importante. Él tiene toda la responsabilidad del cuento, ¿sí? Porque se transmite eh, el mensaje normalmente tras el protagonista. Por eso tenemos que tener en cuenta todo lo relacionado con el carácter, con el aspecto físico, con la profesión, si se menciona ahí, todas otras cosas personales que tenemos sobre el protagonista. Y además es muy importante la localización, pues ¿dónde está el protagonista durante el cuento? ¿Está en un lugar encerrado? ¿Por qué? ¿Está al aire libre? ¿Por qué? Y este lugar es oscuro, claro. Eh, esto creo que siempre significa algo, ¿sí? Porque otra vez repito que tenemos muy poco espacio, los autores tienen muy poco espacio para transmitir la idea, por eso no introducen las ideas solo para introducir y hacer más texto, no, todo sirve para algo, ¿sí? Especialmente la localización. También siempre aparecen personajes secundarios o algunos objetos que nos ayudan a entender mejor al protagonista. En este caso tenemos que analizar la relación de protagonista y otro personaje secundario, cómo se comunican, qué palabras se usan en sus diálogos, etcétera, etcétera. Y bueno, también es una buena idea analizar un poco el lenguaje de los cuentos. No vamos a hacer ningún análisis lingüístico muy profundo, pero ¿qué quiero decir en este caso? Tenemos a veces epítetos, metáforas, comparaciones. Esto también no podemos decir que está en el cuento solo para estar. Sirve para algo, está para algo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y para qué está allí? ¿Y por qué me llama la atención esto? ¿Sí? No tengo que analizar todas las palabras, pero en algunos casos veo que esta palabra es como un poco extraña para esta línea. ¿Por qué está allí? Y así voy analizando algunas cosas que a mí personalmente me llaman la atención. Bueno, porque no es un análisis lingüístico, es un análisis personal para al final poder entender la idea del autor, el mensaje, porque no siempre es muy fácil. Bueno, y también no está mal buscar alguna información sobre el contexto histórico, probablemente, en el que fue escrito el cuento, o probablemente algunos hechos del cuento, algunas ideas están relacionadas con la biografía de los autores. Bueno, realmente vamos a ver uno de los ejemplos más tarde, pero la biografía, los hechos, los acontecimientos históricos realmente influyen en lo que está escrito en un cuento. Bueno, pues entonces ahora vamos al grano y os voy a recomendar algunos escritores que me gustan a mí, pero un pequeño comentario antes de hacerlo. Es que yo personalmente creo que
es mejor leer un cuento corto a las personas que tienen el nivel B1 por lo menos, porque el léxico que se usa, la estructura de los cuentos a veces es un poco complicada, pero hay algunos escritores que escriben los cuentos más o menos comprensibles para los estudiantes del nivel A2, pero estos estudiantes tienen que tener mucha paciencia y un diccionario grande para poder leer el cuento. En este caso es un poco difícil mantener este balance entre disfrutar y entender, ¿sí? Cuando no entendemos mucho, no disfrutamos porque tenemos que buscar todo y probablemente es mejor estudiar un poco más y después ya empezar a leer la literatura original. Entonces, bueno, la primera persona es Juan José Millás. Es un autor español y además de ser escritor, es periodista y escribe artículos para el periódico El País. Sus cuentos son cuentos psicológicos, pues le interesa mucho la psicología, las relaciones sociales de la gente y lo más increíble de sus obras es que lo cotidiano se convierta en algo fantástico. Y para esto creó su género personal, su género literario personal, que se llama articuento. ¿Y articuento qué quiere decir? Que algunas historias cotidianas con un poquito de fantasía se convierten en una crítica de realidad. Y aquí tengo algunos cuentos para recomendaros. Mirad, ¿cómo se llaman estos cuentos? Número 1, La pastilla de jabón, Mi pierna derecha, El cepillo de dientes. Realmente son algunas cositas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y esto es increíble cómo lo hace Juan José Millás, cómo les da algunas funciones eh, muy originales y cómo todo esto se convierte en una crítica de los problemas actuales. Por eso recomiendo estos cuentos y probablemente es una buena idea empezar con este autor. Mirad, aquí tenemos incluso un cuento recomendado para el nivel A2 porque Juan José Millás escribe de algunas cosas cotidianas y el léxico que usa para describirlo todo también es bastante comprensible, no es muy elaborado, no es nada súper formal, etcétera, etcétera. No tiene miles de metáforas en sus cuentos. Todo es como bastante simple, como en la vida real, pero con un poco de fantasía. Por eso es bastante curioso. Bueno, la segunda persona en nuestra lista es el escritor que se llama Mario Benedetti. Es un escritor uruguayo, además de ser escritor, también es poeta, dramaturgo, periodista y durante su vida tuvo que dejar su país, Uruguay, por algunos problemas políticos o mejor por algunas ideas políticas, porque era activista y vivió en Argentina, en Cuba y en otros países. Bueno, y es un hombre muy inteligente. Esto realmente se nota en sus cuentos. Y además, otra cosa que a mí personalmente me atrae mucho es su talento de elegir las palabras más adecuadas, como si, digamos, esta palabra es la más adecuada y no existe otra más perfecta para transmitir lo que quería transmitir Mario Benedetti. Eh, Realmente es un gran talento, tiene muchos cuentos súper diferentes. Algunos son bastante fáciles para leer, bueno, no muy fáciles, pero comprensibles. Para el nivel A2, por ejemplo, tenemos el cuento El otro yo. El nivel un poco más alto, os recomiendo La noche de los feos. Es un cuento realmente muy bonito de amor, de la aceptación, algo así. Pues hay muchas cositas contradictorias en este cuento y a mí me parece muy bueno que Mario Benedetti quiera llamar la atención de los lectores a estos problemas. Y lingüistas, aquí tenemos nivel B1, B2, es que este cuento es muy cortito realmente, pero el léxico que se usa allí son términos lingüísticos. Así que si entre vosotros hay algún lingüista,
o probablemente una persona que esté interesada en enseñar o aprender las lenguas y también esté interesada en buscar la traducción de todos estos términos, es muy recomendable. La idea no está conectada con la lingüística, pero la forma de presentar este problema es muy curioso. Es muy curioso. Por eso está aquí número 2, Mario Benedetti. Número 3, Carmen Posadas. También es una escritora uruguaya y Carmen Posadas es hija de un diplomático, por lo que vivió en varios países, en Argentina, en España, en Inglaterra e incluso en Rusia. Bueno, ella estudió en Oxford, pues estudió no, porque ingresó a Oxford y dejó los estudios durante el primer año y no terminó la carrera. En este momento tiene dos nacionalidades, la nacionalidad uruguaya y la nacionalidad española, y vive en España. Y en pasado, en algún momento, incluso presentó un programa de televisión en España. Bueno, en este caso creo que no voy a recomendar ningún cuento concreto, sino que quiero recomendaros un libro pequeño que tiene 14 cuentos. Y este libro se llama Nada es lo que parece. Y yo conozco algunos de los cuentos de este libro y realmente nada es lo que parece, porque tú empiezas a leer, piensas que ya conoces a todos los personajes más o menos y ya entiendes qué va a pasar en el final y al final pasa algo y tú estás así como en shock. No esperabas esto. Y realmente Carmen Posadas también ha dejado algunos comentarios sobre este libro y aquí están tres características que destaca de su libro. Nada es lo que parece. El punto uno es el humor y la ironía. Bueno, como ya he dicho, conozco algunos cuentos de este libro y tengo que decir que el concepto del humor y la ironía de Carmen Posadas es un poco extraño, ¿no? Bueno, hay mucha ironía relacionada con la muerte, pero realmente es muy interesante seguir la idea y las formas que usa la autora. Punto 2 que destaca es el interés por la psicología humana, en especial la masculina. Pues entonces, si a vosotros os interesa la psicología y cómo ve Carmen Posadas la psicología masculina, creo que podría ser interesante ver cómo son los personajes masculinos en sus cuentos, qué características tienen, probablemente tienen algo en común. ¿Por qué lo hace esto Carmen Posadas? Bueno, bastante curioso. Y número 3, como ya hemos mencionado, es el desenlace imprevisto, el final inesperado. Pues así es, tú empiezas a leer y al final pasa algo que lo pone todo patas arriba. Y no sé, creo que es muy bueno, es lo que tiene que tener cada cuento corto, ¿sí? Porque, no sé, impresiona mucho, esto es mi opinión. Y continuamos con otra autora mujer, pero en este caso es de España, se llama Ana María Matute. Ana nació en una familia muy grande, tenía 4 hermanos, pues en total eran 5 hijos en la familia. De pequeña sufrió una infección muy grave y por lo tanto tuvo que irse a vivir al norte de España, cerca de Logroño, y dicen que ahora en algunos de sus cuentos aparecen las descripciones de esta zona donde vivía de pequeña, esta zona cerca de Logroño. Bueno, y al final la chica se recuperó, todo estaba bien, pero después empezó la guerra civil y pobrecita Ana tuvo que sufrir aún más siendo testigo de todos estos acontecimientos horribles. Seguramente esto influyó en su forma de escribir, pero influyó no de forma directa, no escribe solo de las muertes, de la sangre. Al revés, la mayoría de los cuentos que tiene son cuentos como entre cuentos infantiles, cuentos de hadas y cuentos sobre la vida cotidiana para los adultos. Es una mezcla increíble. Bueno, a mí de verdad me impresiona y el lenguaje que usa también es bastante comprensible. Por eso aquí tengo dos cuentos para recomendar. El aprendiz
y El verdadero final de la Bella Durmiente son buenos para los estudiantes de nivel A2, B1, porque ya he dicho que tienen este formato como cuento de hadas, cuento infantil un poquito, pero también tiene algunas ideas para la gente adulta. Bueno, eh, y aquí es sobre todo muy importante prestar la atención a la biografía de la escritora. Aquí vemos cómo se reflejan las cosas que ha vivido en su vida, en sus cuentos. Muchos de sus cuentos están relacionados con los niños. Bueno, los protagonistas de sus cuentos son niños. Y una persona más, el último por aquí, pero para mí la primera, el señor Julio Cortázar. Bueno, Julio Cortázar nació en Bruselas, pero después volvió con su familia a Argentina. Estudió literatura, relacionó su vida con la literatura, la escritura, aunque en algún momento tuvo problemas con los estudios y tuvo que trabajó de profesor. Y como era una persona creativa, tenía su propia filosofía un poco rara y no se casó hasta los 39 años. A los 39 años eh, encontró a la mujer de su vida, a la primera mujer de su vida, porque un poco más tarde encontró a otra a la que amaba aún más y tuvo que divorciarse con de la primera, perdón. Bueno, pero la segunda mujer realmente fue su inspiración y dicen que ella mm, incluso lo motivó a publicar algunos cuentos y algunos libros. Pero bueno, además de inspirarse en su mujer, también se esperaba de Jorge Luis Borges, otro autor argentino, realmente un gran autor, pero sus cuentos son muy difíciles y muy filosóficos. Cuentos, novelas y poemas son bastante difíciles, incluso para entender con el traductor o traducidos al ruso. Y bueno, alguno de sus primeros cuentos de Julio Cortázar fue publicado en una revista de Jorge Luis Borges y esto fue súper importante para Julio Cortázar ser aceptado, ser reconocido por esta gran persona de Jorge Luis Borges. Y así podemos decir que empezó su carrera de escritor. Aquí tenemos cinco cuentos, son mis cuentos favoritos, pero hay muchos más. Una flor amarilla, carta a una señorita en París, continuidad de los parques, la señorita Cora, la casa tomada. Bueno, la casa tomada está aquí como la última. Realmente no es mi favorita, pero es el cuento que le brindó mucha fama a Julio Cortázar y creo que es el cuento más famoso de Julio Cortázar. Bueno, y solo puedo recomendar este cuento a las personas que están por lo menos en el nivel B1 o mejor en el nivel C1, porque si no estáis en este nivel vais a sufrir más que disfrutar traduciendo las cosas. Entonces, probablemente si todavía no estáis aquí, puede ser un punto de motivación para conseguir el nivel más alto y poder leer en los cuentos de este genio. Y bueno, como ya he dicho, un cuento corto no tiene un límite concreto, pero más o menos es de 5 a 10 páginas, puede ser 3, puede ser 20 como mucho. Y me imagino que entre vosotros probablemente tenemos a algunas personas que no quieren leer ni estas 5 páginas, que prefieren algo más cortito. Bueno, para vosotros también tengo una solución. Esta solución son los microcuentos. Un microcuento o un microrelato es un texto narrativo muy breve, a veces muy breve. Y aquí tenemos las características principales de este género. Eh, bueno, la regla principal, menos es más. Entonces, en este caso es como un reto para el autor. Necesito usar menos palabras para darles más sentido posible. Es un gran reto, esto es aún más difícil que escribir un cuento corto, porque a veces los microcuentos tienen como mínimo 4 palabras. Entonces, ¿cómo es posible darle sentido a 4 palabras? De alguna manera es posible, resulta. Bueno, entonces, breve pero no insuficiente es la característica número 2. ¿Qué quiere decir? El microcuento es muy corto, a veces es súper corto,
pero tiene que tener alguna idea. No es una cita romántica que podéis sacar de internet y publicar en las redes sociales, no. Es una historia realmente, una frase que dentro tiene una historia y lleva algún sentido. Y bueno, para un microcuento, el título es fundamental. El título puede realmente daros mucha información del cuento, del personaje principal, por ejemplo, o de la localización de este microcuento, algo así. Eh, Imaginaos, por ejemplo, el microcuento más corto tiene 4 palabras y 2 palabras el título. Entonces, el título es igual a la mitad del cuento. De 6 palabras, la tercera parte es el título. Claro que es muy importante, así que nunca podemos leer un microcuento sin leer el título. Bueno, más tarde vamos a ver por qué. Y el cuento, el microcuento, siempre es irónico y burlón. No, normalmente no es algo muy profundo y filosófico. Normalmente tiene como meta la ironía, ¿sí? Tiene siempre algo de burla, de broma, algo bastante divertido, aunque a veces se refiere a temas bastante serios también. Bueno, temas, hay todo tipo de temas para microcuentos: amor, desamor, terror, la rutina diaria, la sociedad, todas las cosas de la vida. Y ahora os quería presentar algunos de microcuentos que me parecieron bastante interesantes. Entonces, el primero, el título es muy importante. La última cena. Bueno, el autor es Ángel García Galeano. La última cena. El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente yo llevaré la bebida. Bueno, por si alguien no entiende muy bien qué está pasando, yo explico un poquito. El conde, ¿qué conde? El conde Drácula. Yo llevaré la bebida, ¿qué bebida? Pues mi sangre. Entonces, el conde Drácula me invita a la cena y yo traigo mi sangre, el conde Drácula bebe mi sangre. Resulta que es mi última cena. No sé, es que este cuento no tiene mucha idea así profunda, pero tiene mucha ironía de verdad y creo que uno tiene que ser muy listo para crear esto. Yo no me imagino qué tiene que tener en la cabeza la persona que creó este cuento. ¿Cómo puedes pensar así en algunas cositas? No, ¿cómo puedes organizarlas así? No me imagino y me parece también un cuento muy talentoso. Y ahora pasamos a uno más. Eh, bueno, se llama El dinosaurio. Este cuento ya no es tan divertido porque la idea es un poco más seria. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, al leer este cuento yo pensé, pues, ¿qué dinosaurio? Probablemente dinosaurio es como representante de este grupo de monstruos que viven debajo de tu cama y te cogen por la pierna si no está cubierta por la manta. Pero bueno, me pareció un poco raro porque en este caso este cuento no está finalizado y tiene que haber alguna idea un poco más seria, más profunda. Incluso no se notaba la ironía para mí. Y yo busqué en Google un poquito y el Google me informó que Augusto Monterroso es un autor mexicano y cuando escribió este cuento estaba muy descontento con la situación política en el país y no era el único, porque en aquella época en México existía un partido que llevaba ya 70 años gobernando y como era algo súper antiguo y que no iba a desaparecer, le dieron el nombre del dinosaurio, los habitantes de México. Y bueno, resulta que este dinosaurio que todavía estaba allí ese día, otro día, y siempre era el partido político. Bueno, y así un poco irónico es este cuentito de Augusto Monterroso. Bueno, y un microcuento más que es súper corto es La Culta Dama. Para entender bien este cuento, necesitamos conocer este cuento, pero vosotros ya habéis leído El dinosaurio hace un segundo y recordáis bien qué pasó. Entonces, La Culta Dama, autor José de la Colina.
Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. Bueno, entonces aquí se nota mucha ironía del autor, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo dos explicaciones para esto. O bien la señorita es una señora muy mentirosa, o bien lee una letra por día. Porque recordamos que el cuento El dinosaurio tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, siete palabras. Bueno, estar en proceso de leerlo es un poco raro. Entonces, este cuento también es bastante irónico. Y tenemos un cuento más por aquí, pero ya es un poco más serio, no es un micro cuento, aunque este género no existe, yo diría sí, porque hay una diferencia entre dos frases y este cuento que también se llama microcuento. Es un microcuento de la autora Ana María Matute, que ya hemos mencionado en esta presentación, os recuerdo, es la señora que nació en una familia grande, sobrevivió una infección grave y después vivió durante la guerra civil, lo que se refleja en sus obras. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué tenemos aquí este cuento? Es bastante cortito, pero tiene una idea muy bonita para mí, por ejemplo. Y yo quería mostraros cómo yo personalmente a veces intento leer los cuentos, cómo intento analizaros un poquito para entender la idea. Entonces, vamos a leerlo juntos ahora y después vamos a ver qué palabras son importantes en este cuento, qué palabras llaman la atención, por qué están allí, qué explicación tienen probablemente. Aunque la explicación puede variarse para todas las personas, para eso existe el arte. Bueno, entonces el cuento que se llama El niño que se le murió el amigo. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba, y cuando volvió, le dijo la madre, el amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó, porque, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo que no viniese a buscarlos. Vino la noche con una estrella muy grande y el niño no quería entrar a cenar. Entra, niño, que llega el frío, dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con canicas, el camión, la pistola de hojalata, el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche, y fue una noche larga, casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó, qué tontos y pequeños son esos juguetes, y ese reloj que no anda, no sirve para nada. Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y dijo, ¿cuánto ha crecido este niño? Dios mío, ¿cuánto ha crecido? Y le compró un traje de hombre porque el que llevaba le venía muy corto. Uf, bueno, realmente después de leer con algo así de entonación, se me produce un poco de cosquillas, pero vale, vamos a ver qué palabras en este cuento son importantes. Hay muchas, pero nos enfocamos en lo más importante, en lo que puede llevarnos a la idea. Entonces, aquí está lo que he marcado yo. Primero, los juguetes que se mencionan aquí. Las canicas, el camión y la pistola y el reloj que no andaba. ¿Por qué estos juguetes? ¿Por qué no otros juguetes? Porque los niños tienen todo tipo de juguetes. Y este reloj que no andaba, ¿es muy importante este detalle? O, a ver, ¿por qué tenemos un reloj roto? Tenemos también una larga noche, casi blanca. Dos adjetivos para una palabra siempre significan algo. Eh, bueno, ¿qué significan? Vamos a ver. Y llenó de polvo el traje. Es que no está muy claro
¿qué polvo? ¿Por qué hay algún polvo por la noche, no sé dónde, en su pueblo? No está claro. Y después, qué raro que el niño primero no quería separarse de sus juguetes y al final dice, qué tontos y pequeños son esos juguetes. No sirve para nada, es algo muy fuerte. ¿Por qué lo dice? Y la última frase es como un poco dramática, un traje de hombre para un chico pequeño. ¿Por qué? Entonces, todas las palabras marcadas nos llevan a una idea que es la idea principal, el tema. Pues empezamos con los juguetes y terminamos con el traje de hombre. ¿Por qué? Vamos a ver el tema. El tema del cuento. La evolución psicológica del niño al saber la muerte de su amigo y la conciencia de su ausencia que le llevan a la madurez. En otras palabras, el niño al principio del cuento era bastante infantil, como todos los niños, lo que es absolutamente normal. Y vemos el proceso de cómo maduró después de saber que su amigo está muerto. Es algo muy, muy duro que tiene seguramente algún afecto en la vida de un niño. Bueno, es la idea principal. Representación de cambio y transformación. ¿Cómo podemos seguir estos cambios psicológicos en la mente del niño? Un camino duro, este camino de ser pequeño y hacerse maduro, es muy difícil y para esto tenemos la frase una larga noche casi blanca. Bueno, y yo cuando leo esto me imagino, no sé, algún camino en un campo, la luna que está iluminando un poquito el camino y una persona que va caminando sola pensando en las dificultades de su vida. Pues probablemente es algo exagerado, pero es mejor leer los cuentos de esta manera porque así te acercas más a la idea. Bueno, una búsqueda frustrada. Esto es lo que podemos observar cuando vemos que el chico estaba buscando a su amigo y si tenemos ni le oyó en el árbol ni en el pozo, significa que él incluso estaba gritando cuando buscaba a su amigo. Esto es una emoción muy fuerte y probablemente estaba perdido y frustrado porque nadie podía explicarle realmente qué pasó y cómo tenía que vivir con esto. Bueno, la dureza del camino, también tenemos este polvo en el traje, como la vida se hizo un poco más dura, ya tienes algunas manchas y no sé, ya no es tan, ah, no es tan inocente todo en tu vida, ya tienes el traje un poco sucio. Bueno, hay otras metáforas o digamos, si analizamos los juguetes, las canicas del camión. Las canicas, explico un poco por si acaso, son unas pequeñas bolas de cristal y son un juego tradicional en España. Bueno, podéis buscar algún vídeo cómo se juega, hay muchas variantes, muchas variaciones y es realmente muy, muy tradicional de los niños. Y el camión, como un cochecito, pues son juguetes típicos, símbolos de la niñez e incluso probablemente de la inocencia de los niños, de esta vida tan simple, sin responsabilidades y todo. La pistola, ¿por qué la pistola y no otra cosa? Porque probablemente simboliza la muerte del amigo. Sí, y el reloj estropeado, esto creo que es lo más fuerte en este cuento, porque el reloj estropeado no anda y tampoco anda su amigo por la vida. Sí, el tiempo se detiene, todo está parado, por eso tenemos el reloj estropeado y no un reloj normal. Bueno, la madurez del niño es evidente en el momento en que toma conciencia de la inutilidad de los juguetes y dice, no sirve para nada, y tira a sus juguetes al pozo, demostrando que ya ha madurado. Pues entonces vemos que ser maduro significa analizar y tomar decisiones, qué cosas sirven para algo, qué cosas no sirven, pues así somos a los adultos, muy pragmáticos, ¿sí? Porque los niños no pensaban en esto, tenían cosas y disfrutaban. ¿Y nosotros qué hacemos? No, esto no es necesario y nada, solo voy a hacer cosas útiles para mí. Bueno, la conciencia de lo útil determina el crecimiento psicológico del niño. Este momento seguramente cuando tira los juguetes, ¿sí? Se hace
maduro. Y el punto final es el traje que le compró la madre. Como os imagináis, un niño pequeño en un traje de hombre. Es algo muy irónico por un lado, pero por otro lado, como muy fuerte, porque el niño creció y sobre todo creció en los ojos de su madre hasta que le compró un traje de hombre. Bueno, entonces vemos, como ya he dicho, esta autora dedicó muchos cuentos a diferentes problemas de los niños o personajes de sus cuentos son niños. Este es uno de los representantes, los más representativos. Y espero que os haya gustado más o menos como la manera de analizar el cuentito, de disfrutar de la lectura, etcétera, etcétera. Y creo que con esto voy a terminar mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, Agnieszka, ¿me escuchas? Sí, sí. Wow, qué final. Me ha encantado este análisis y aparte una historia bastante profunda y que creo que nos toca a todo a medida que lo vamos entendiendo. Mira el poder de las palabras que tenemos y lo que la autora pudo llegar. La verdad que sí. Al escucharte leer esta última parte, sí, bueno, este cuento tan pequeño, ¿sí? Me hace recordar también, por lo menos a mí me vuelve a la infancia y decir, qué tan rápido así, de un día para el otro ya crecemos y lo que antes para nosotros era el todo, que los juguetes, que era lo más importante de la vida, llega un momento que, bueno, no sería como el caso de decir, no sirve para nada, pero... bueno, por un tema, por ser un corto cuento, hay que dejarlo muy claro tal vez, pero nosotros, ¿quién inconscientemente de un día para el otro ya deja sus juguetes de usarlo? ¿Sí? Creo que nadie puede recordar la última vez que jugó con su muñeca o con su coche y pasó a eso lo que dice el crecimiento psicológico del niño. Me ha dejado con un nudo en la garganta esta, así que la verdad que impecable, me ha gustado muchísimo y aparte también el cuento del Drácula, que es muy gracioso. Ya, Chicos, bueno. recordad, si Drácula les invita es porque quiere vuestra bebida. Bueno, tengo un par de preguntas también para hacerte, sí, así que primeramente hacemos una pausa, sí, que donde, bueno, Mario, ¿me escuchas? Sí, sí. Bueno, Y- vamos a los anuncios de las actividades que tenemos en esta nueva semana que viene. Después de los anuncios, vuelvo contigo, Nastia, porque tengo algunas preguntas que hacerte y bueno, ¿por qué no? También leer algunas de las preguntas que han escrito bueno, los chicos aquí en el chat, ¿sí? y поможем сдать. На этом у меня все. Pedro, te paso la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, Agnieszka, estás ahí, ¿no? Sí, estás ahí. Ya. Bueno, a ver, voy a leer algunas cosillas. Sí, Julia, hola. Las personas no somos perezosas. Bueno, me imagino, para leer, sino que apreciamos el tiempo. Bueno, ok, está bien, Julia, está bien, apreciamos el tiempo. Una buena excusa por no querer leer. Román, hablando de la actualidad, ¿algún cuento corto de alguna... Mira, Román, yo no sé alguno, pero seguramente ya debe haber alguno relacionado y seguramente con algún tono irónico o algo de eso. De paso, Agnieszka, hay un tema relacionado de cómo puedo buscar los cuentos cortos, ¿sí? Porque hablando nosotros cuando hemos hablado, ¿sí? En la semana. Resulta que cuando suelo buscar en Google o, bueno, googlear, resulta que no me aparecen estos cuentos cortos, me aparecen cosas así como citas pequeñas, hablando de frases, de recomendaciones, de proverbios y un montón de cosas que yo no entiendo. Me ha gustado mucho y me gustaría que también le puedas explicar a los chicos, ¿sí? Una manera, bueno, bastante, creo que eficaz de poder encontrar cuentos cortos en Internet. Bueno, realmente yo también me enfrenté con este problema mientras estaba preparándome para la presentación y estaba buscando algunos, bueno, con los cuentos no es tan complicado, pero con los microcuentos sí, pasa exactamente lo que has descrito. Por eso primero es recomendable buscar los autores de los microcuentos, de los cuentos cortos y después pones el nombre del autor y pones microcuentos o cuentos. Entonces allí ya te salen
Pero realmente no es que no hay muchos cuentos, pero hay muchos microcuentos publicados y los cuentos a veces es necesario comprar los libros por internet. Ujú. Bueno. Muy bien, casualmente acá Julia dice, ¿dónde podemos comprar estos libros? No sé, aquí en Moscú no sé si se podrán conseguir o no, así de microcuentos. Yo me imagino que la mayoría debe ser por, bueno, estas páginas de internet, ¿no? Buscando, pero creo que es como ha dicho recién Nastia, el tema está de que primeramente sería bueno saber autores de microcuentos, buscar eso en Google y a partir de ahí, cuando queremos hacer, ya empezamos a googlear microcuento más el nombre y apellido del autor y ahí, bueno, vamos a poder conocer e ir ya un poquito más, filtrar toda esa información y no que aparezcan frases, que suele pasar frases que no es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Bien, a ver, continúo. He leído los cuentos cortitos y muy cortitos, pero algunos no los entiendo. Humor. Bueno, una de las cosas aquí, iPad Tatiana dice, nombre extraño iPad, pero bueno. Eh, es verdad, lo que pasa que considero yo que algunas veces, no sé qué me ha pasado, Nastia, yo también te cuento, es que algunas veces hay humor bueno, de los chicos, de los rusos, que yo no lo entiendo, pero creo que también tiene que ver que hay que conocer todo la cultura, la historia, todo eso para poder entender, ¿sí? Así que Tatiana, entiendo, a mí también me pasa cuando algunas veces leo algo en ruso y tengo que pedir que me lo expliquen. Y es lo que ha contado también Nastia, ¿no? Con respecto a lo del dinosaurio. Exacto, y muchos otros cuentos. Y ya he dicho que el primer cuento que leí no me impresionó mucho y me dejó como un poco perdida. Ujú. Bueno, pero al final, bueno, vas acostumbrándote o sí, también se puede preguntar a un amigo hispanohablante. Bueno, muy bien. Bueno, algunas preguntas que tengo para ti, a ver, te he escuchado, bueno, hablar de Cortázar, ¿sí? ¿Hay alguna característica o algo de Cortázar que haga que te atraiga? Bueno, de verdad es un poco difícil explicarlo porque siempre los gustos es una cosa muy subjetiva, pero creo que a mí lo que me atrae es su talento de usar estas formas tan creativas para presentar sus ideas. O mejor ejemplifico un poquito, por ejemplo, algunos de sus cuentos que se llama, si no me equivoco, una carta a una señorita en París o algo así, Sí. estaba en la presentación. En este cuento aparecen conejitos, aparecen muchos conejitos suaves y toda, mucha descripción de todo esto. Y al final del cuento, bueno, yo cuando lo leí pensé que probablemente es algo de las relaciones familiares o algo así, las relaciones entre la gente. Y pensé que, bueno, Julio Cortázar y las relaciones familiares no es un buen combo, hay que buscar otra explicación. Busqué un poquito y resultó que tuvo que ver con algo de suicidio y después volví a leer y encontré algunas cosas que realmente lo indicaban. Entonces la forma de presentar las ideas es muy original, digamos. Y nunca puede dejarte indiferente. Si al final consigues entender la idea y vas a vivir toda la vida con este caos en la cabeza, muy impresionado. Ujú. Muy bien. Cuando has hablado de, bueno, Casa Tomada, recordé un poco cuando mi adolescencia, porque en la escuela, casualmente, en una materia que se llamaba, que no sé, algo de literatura o análisis literario, no sé qué, nuestra profesora era parte del programa, era leer este cuento y analizarlo de Cortázar. De cuando Uf, de hecho me ha vuelto como, uf. oh, y me ha vuelto no sé, 14 15 años. Y el tema es que nuestra profesora ahí, esa parte que fue algo muy bueno para mí, es como que a todos los estudiantes nos hizo como abrir la cabeza porque tiene muchas interpretaciones, muy metafórico eso, ¿sí? Y algunos lo llevan a la parte, vamos a decir, de, no sé, personal, otro a la parte política y cada uno tiene sus argumentos y la verdad que se ha abierto muchos debates, muchos foros, muchos opinan sobre esto de Casa Tomada. La verdad que es bastante, hay mucho para analizar de Cortázar, así que por eso también, bueno, una muy buena elección has tenido bueno, con uno de estos autores, ¿no? Bien, la otra pregunta también, ya que estamos, estuvimos hablando de algunos autores, Ana María Matuten, Carmes Posadas, Millas, Benedetti, ¿hay algunos otros autores de cuentos cortos?
Bueno, claro que a muchos, yo he presentado algunos que más me gustan y si me das un segundo, os Ujú. voy a mostrar algunos más. A ver, aquí tenemos a más autores. Bueno, estos son los autores que yo más o menos conozco. Muy He bien. leído algunos de sus cuentos. Eh, bueno, hay muchos más, pero no podría incluirlos en esta lista porque no conozco bien ninguno de sus cuentos. Estos son la mitad que hemos mencionado y la mitad que no hemos mencionado. Todos son bastante modernos, comprensibles. Bueno, el menos comprensible es Jorge Luis Borges, ya he dicho, para el nivel C3. Bueno, 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 chicos, ahora podéis hacer un screenshot también para después buscar aquí algunos autores más que, bueno, que tienen, bueno, realizaron o realizan cuentos cortos también. Bueno, muy buen dato eso. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Porque hemos hablado sobre niveles A2, B1, B2, C1 y bueno, también tenemos un S2 tal vez con Borges, pero ¿y qué pasa con el A1? bueno, con el A1 lo que pasa es que ellos podrían leer algunas lecturas graduadas, cuentos adaptados, por eso no están en la lista, porque no son textos originales. Y si en el nivel A1 empiezan a leer algunas cosas tan complicadas, por lo menos los cuentos que he recomendado para el nivel A2 van a sentirse probablemente frustrados porque tendrán que buscar mucha información. Es mejor conseguir el nivel A2 primero y ya intentar leer algo para no perder la motivación. Muy bien. Una pregunta, bueno, personal sobre gusto. ¿Qué prefieres, los libros físicos o los que están en formato digital? Bueno, creo que yo en este caso respondería de forma muy clásica. Yo de verdad disfruto de los libros impresos porque cuando los abres puedes oler. Mm, Este olor es como algo, no sé, por un lado nostálgico, por otro lado solamente huele muy bien el papel, ¿vale? Pero si hablamos de cosas más pragmáticas, más prácticas, suelo leer cosas por internet porque, por ejemplo, voy a la escuela en metro y leo alguna cosita y se me suele olvidar el libro en casa, pero el teléfono nunca se me olvida y puedo leer cositas. ujú. Bueno, muy bien. Y la última pregunta ya para terminar la reunión. ¿Tienes algún consejo, sugerencia, recomendaciones para los estudiantes de español relacionado con, bueno, con esto de los microcuentos, literatura, lectura? Lo que, no sé, tú quieras decir. Bueno, pues ¿a qué conclusión llegamos al final de esta presentación? Creo que leer es muy bueno para educarse en general y para mejorar el nivel de la lengua, pero sobre todo cuando leemos hay que disfrutar. Y por eso recomiendo elegir los libros que correspondan al nivel que tenéis, no tener prisa si estáis en A1, elegir cuentos de cosas un poco más cotidianas si estáis en A2 y si tenéis un nivel más alto, seguir estudiando y leyendo también. Bueno, y disfrutando, como ya he dicho. Bueno. Agnieszka, muchísimas gracias. Me ha encantado la presentación. La verdad que ha sido, me ha encantado todo. La verdad que muy bien, sí. Y bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, también para todo lo que estáis todavía, sí, aquí nos estáis viendo también. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, nosotros nuevamente nos volvemos a dentro de 2 semanitas, si todo está bien, sí, con una otra presentación que va a estar relacionado para conocer un poco de países hispanos, también de Puerto Rico, ¿sí? ¿Alguna palabra para finalizar, Agnieszka, que quieras decir? Chicos, que tengáis un buen fin de semana con algún cuentito. Espero que encontréis algunos 10, 20 minutos para probarlo. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos y bueno, también repito y también deseo lo mismo, que tengáis un buen fin de semana y un buen comienzo de semana y nos vemos dentro de 2 semanas. Agnieszka, nos vemos chao, y chao. adiós a todos. Chao, chao.